Muy bien. Vamos a continuar estudiando Mateo 24, la segunda parte de nuestro estudio acerca del sermón profético del Señor Jesús, donde Él nos revela características que no nos deja duda alguna de que estamos en el tiempo en que los días de este mundo están contados, así literalmente. Anoche vimos varias de las señales que son inequívocas, que indudablemente se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y vamos a continuar estudiando. Nos quedamos en el versículo 8, hasta ahí llegamos, explicamos lo que era principio de dolores, que no se refiere a que, como lo toman algunos hermanos, algunas personas que dicen, no, pero es que esto solo es el principio, todavía falta mucho. No, al decir principio de dolores, quiere decir que lo que viene no tenemos idea, que esto es apenas el principio. Pero indudablemente el tiempo es muy corto. Los días no duran nada, ¿se han dado cuenta de eso? Rapidísimo. Cuando yo era niño, para que pasara un día, costaba. Para que llegara fin de año, ¿se acuerdan que era una eternidad? Por eso la gente hasta tenía más alegría cuando llegaba el fin de año, se reunía la familia, y ahora se ha vuelto tan común porque los años no duran nada. Eso es cumplimiento profético también. Los días cada vez se están haciendo más cortos y va a continuar. Cuando venga la crisis, los días van a ser acortados aún más. Bien, hermanos, vamos entonces al versículo 9. Luego que el Señor Jesús mencionó las guerras, las enfermedades, los terremotos en diferentes lugares, los bullicios, las turbas que se iban a generar, la inestabilidad social, en el versículo 9, Él dice lo siguiente, Mateo 24, 9, entonces os entregarán a tribulación. Entonces, pongan atención a esa palabra, entonces. Es algo que nos hace pensar, o sea, en ese tiempo cuando todo eso se estuviera cumpliendo, entonces llegará el momento en que van a ser entregados a tribulación, dijo Jesús. En ese preciso momento en que estuviéramos viendo la inestabilidad social, el aumento de la violencia, de los terremotos, de los desastres naturales, entonces iba a venir la tribulación. Entonces estamos a las puertas. Y noten que no dice, vendrá sobre vosotros la tribulación. ¿Cómo dice el versículo? Os entregarán a tribulación. Pongan atención a eso. No dice va a venir sobre vosotros, entonces va a venir sobre vosotros la tribulación. Porque una cosa es que viniera la tribulación y que nos vayan a buscar, que vengan a buscarnos aquí al templo adventista, ¿verdad? O de repente ustedes ya tengan su templo construido por el que están luchando y que lleguen los enemigos de la verdad a buscarnos. Pero no es lo que dice la Biblia. Dice que nos van a entregar a la tribulación. ¿Quiénes serán los que nos van a entregar a la tribulación? Ya lo vamos a ver. Y yo sé que hay hermanos aquí con mucho conocimiento, que tienen años de ser adventistas, que entienden. Ya saben quiénes son los que nos van a entregar. Pero los que no han escuchado se van a sorprender, hermanos. Hoy está más dura la cosa que anoche. Lo que vamos a hablar hoy es delicado, pero tenemos que decirlo, para que ustedes estén conscientes y que cuando llegue ese momento no nos vaya a agarrar de sorpresa, porque el Señor nos ha dicho de antemano, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos, ¿por causa de qué? Dijo Jesús, de mi nombre. Ya vamos a analizar todo eso.
Versículo 10. Vamos a leer el 10 y después vamos a analizar el versículo 9 y el 10 en orden. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Aquí viene lo que nos van a entregar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Entonces, tenemos dos grupos de personas, dos clases de personas. En primera, el versículo 9 habla de los que sean fieles. Dice que seremos odiados por todos, por toda la gente, por causa del nombre del Señor. Primero, antes de ver quiénes son los que tropiezan y que no se entregan, vamos a ver en detalle las características de las personas que van a ser odiadas por causa del nombre de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Lo vamos a ver con bastante detalle a continuación. Primero, hermanos, tenemos que entender, cuando la Biblia se refiere a el nombre de Dios, que sus hijos tienen su nombre, ¿qué es lo que está queriendo decir? Miren, por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes en Apocalipsis. Vamos a ir primero a Apocalipsis 7:3. Apocalipsis capítulo 7, donde habla de los 144,000 sellados que constituyen los fieles que darán el último mensaje a el mundo. Vamos a leer desde el versículo 1. Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Antes de que venga la tribulación final que tiene que hacer el Señor con su pueblo, sellarlo, ¿verdad? En sus frentes, dice. Aquí, en la frente, internamente está el lóbulo frontal del cerebro, que es donde cuando usted acepta una enseñanza y se convence, todo eso es procesado en el lóbulo frontal. La aceptación de creer en Dios, por ejemplo, todo eso se procesa en el lóbulo frontal principalmente. Entonces, usted se preguntará, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver con el nombre de Dios? Que dice que los fieles serán odiados, serán hasta matados algunos por causa de mi nombre, dijo el Señor. ¿Qué tiene que ver el sello de Dios con el nombre de Dios? Ya lo vamos a ver. Pero antes, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. El mensaje a Filadelfia. Saben que los mensajes a las 7 iglesias significa los mensajes de Dios a su pueblo a través de los tiempos, desde la época de Jesús. Éfeso fue la iglesia de la época apostólica, y Filadelfia se considera que es cuando nació el movimiento adventista del séptimo día, y es la única iglesia a la cual el Señor no le da reproche, no le reprocha nada. Pero eso es otro tema aparte. Lo que sí quiero que ustedes entiendan, hermanos, es que como es la única iglesia que el Señor considera perfecta, porque no le reprocha nada, los que sean salvos tendrán que tener el carácter de Filadelfia. La Odisea, que es la última iglesia, que es el estado en el que estamos nosotros, que por eso estamos bien dormidos, que por eso apenas termina el predicador y ni queremos cantar, sino que directo a la oración y queremos irnos para la casa. Y perdonen que sea tan directo, pero así estamos. Y esta no es la única iglesia, en todos lados pasa lo mismo. Y a mí no me cabe en la cabeza, si esto se está terminando, ¿cómo no queremos estar en presencia del Señor? Nos urge irnos de su templo.
Alguien escribió y dijo lo siguiente: si no puedes estar con el Señor hoy en día ni siquiera una hora, ¿cómo esperas estar una eternidad con Él? Noten lo que eso quiere decir. Estuve en una iglesia donde, de verdad yo les digo, media hora no ajusta para hablar de profecía, hermanos. Media hora ajusta para hablar, si ustedes quieren que les hable de cosas bonitas nada más, 15, 20 minutos. Pero si quieren ustedes aprender cómo prepararse, necesitamos más tiempo. Vayan a YouTube y busquen temas del pastor Esteban Borg, del pastor David Gates, del pastor Doug Batchelor. No van a encontrar temas de menos de una hora. Se necesita tiempo, pero los adventistas nos hemos mal acostumbrado. Llega la hora de salida y ya queremos irnos para la casa. Estamos precisados, ni ponemos atención al tema. En Amós 8 dice que vendrán días de hambre para la tierra, y será hambre no de pan, sino de palabra de Dios. Cuando ya no haya quien predique a la iglesia adventista, llegará el momento en que ya no habrá reproche ni mensaje de llamado para buscar al Señor, y ahí vamos a querer y vamos a buscar predicadores que nos hablen, pero va a ser tarde. Ojalá que no sea el caso nuestro. Bien, vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 9 en adelante. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen, 12, versículo 12. Al vencedor, hablando a la iglesia de Filadelfia, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él, ¿qué va a escribir? El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo como mi Dios y mi nombre nuevo. Noten que a los vencedores el Señor dice que los va a hacer columna de su templo. Saben que el espíritu de profecía en primeros escritos dice que los únicos que van a entrar al templo de Dios son los 144,000, los sellados, de los que habla Apocalipsis 7. Entonces, Filadelfia, claramente el carácter de Filadelfia será el carácter de los 144,000 sellados. Y lo interesante es que el Señor dice que escribirá sobre ellos el nombre suyo, el nombre de Dios. Graben eso. Sobre la generación de los que serán salvos, entonces estará escrito sobre ellos el nombre de Dios. Así lo dice. Ahora vamos a ver un texto más en Apocalipsis. Vamos al capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 4. Hablando también de los salvados, de los redimidos, dice lo siguiente: verán su rostro. ¿Y qué cosa? Su nombre estará en sus frentes. ¿Qué decía Apocalipsis 7? Que el sello de Dios iba a ser puesto ¿dónde? En las frentes. Y aquí dice que el nombre de Dios estará en la frente de ellos. Entonces, el nombre de Dios y el sello es la misma cosa. Yo sé que el sello de Dios en un aspecto constituye el sábado, la señal visible de su pueblo, claro. Pero el sello interno que Dios pone en sus hijos ya es una cosa un poco diferente, y a eso vamos. Miren, para que entendamos lo que significa tener el nombre de Dios, lo que implica el nombre de Dios, vamos a ir a Éxodo 34, versículos 5 al 7. Éxodo 34, versículo 5 al 7. Miren qué tremendo esto. Cuando el Señor descendió y se le apareció a Moisés, y el versículo 5 describe hasta el 7, descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él,
Y él proclamó, ¿qué proclamó Jehová? Dice, el nombre de Jehová. O sea, estaba proclamando su nombre. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová. Noten, recuerden que está proclamando su nombre, o sea, dando el significado de su nombre. Y dijo, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que se menciona de Dios ahí? Fuerte, piadoso, misericordioso. ¿Qué son esos? Eso que se menciona. Atributos del carácter, por supuesto. Entonces, si Dios estaba proclamando su nombre ante Moisés y comienza a decir, Jehová es piadoso, tardo para la ira, fuerte, misericordioso, ¿qué significa el nombre de Dios? Su carácter. Cuando se nos dice en Apocalipsis que los salvos tendrán en sus frentes escritos el nombre de Dios, y Apocalipsis 7 nos dice que será puesto un sello en su frente, el sello de Dios es el carácter de Él que será puesto sobre sus hijos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, los que sean salvos, los que estén de parte de Dios en este conflicto que se nos avecina, van a tener el carácter de Dios. Eso es lo que significa que tendrán su nombre en sus frentes. ¿Y cuáles son las características? Fuertes. Los hijos de Dios que pasan tiempo con Él aprenden a ser fuertes, nada los mueve. Ni la tribulación, ni la angustia que decía Pablo, ni ángeles, ni principados, nada nos separará del amor de Cristo. Pero eso es los que pasan estudiando sus Biblias cada día, orando al Señor a cada momento que puede, por lo menos 3 veces al día. Entre más pasamos tiempo con el Señor, más nos convertimos a imagen de Él. Y aprendemos a ser fuertes, aprendemos a ser misericordiosos, porque el Señor comienza a controlar nuestra vida. Mansos. Ya nos importa el dolor de los demás. Queremos trabajar por los que sufren hambre, por los que sufren privaciones. Eso es cuando Dios mora en el corazón. Piadosos, tardos para la ira. Si todavía no hemos controlado la ira, es porque no pasamos suficiente tiempo con el Señor. Grande en misericordia y verdad. Bueno, podríamos seguir analizando los atributos de Dios, pero tenemos en claro, vamos a volver a Mateo 24, que cuando la Biblia menciona que un sello será puesto, es porque los 144,000, la generación final, tendrán el carácter de Dios, reflejarán a Dios en toda la plenitud. Eso es lo que significa, hermanos. Y bueno, Mateo nos dice que seremos odiados. ¿Qué decía el versículo 9? Seremos odiados ¿por causa de qué cosa? De mi nombre, dijo el Señor. Entonces, ahora que entendemos lo que significa poseer el nombre de Dios, en verdad, ya vamos entendiendo por qué nos van a odiar. Hermanos, no hace... esto no quiere decir que simplemente decir que somos cristianos ya poseemos el nombre de Dios. Recuerden que el Señor al principio en Mateo 24, anoche lo vimos, dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Una cosa es profesar que tenemos el nombre de Dios y que vivimos de acuerdo al nombre de Dios y que venimos en nombre de Él. Pero hay gente que dice eso, pero está enseñando engaños.
Pero cuando en verdad se tiene el nombre de Dios, vamos a ser odiados. ¿Por qué? Porque vamos a reflejar a Jesús. Cuando la mayoría del mundo, todo el mundo, esté en la inmoralidad, esté en la perdición, su pueblo verdadero, el pequeño remanente que va a quedar, van a vivir acorde a la palabra del Dios Altísimo. No se van a dejar llevar por la opinión de las mayorías. No van a querer vivir de acuerdo a las modas de hoy en día. Hablando en las hermanas. Oh, que salió el nuevo vestido, los nuevos zapatos. No. A la mujer adventista que vive de acuerdo a la palabra de Dios no le importan las modas del mundo, sino agradar al Dios de los cielos. Amén. Y a los caballeros, a nosotros, tampoco nos importan las distracciones que hay en derredor, sino agradar a nuestro Dios. Entonces, el pueblo verdadero que llevará el nombre de Dios, que reflejará el carácter, todo el mundo lo va a odiar por eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Recuerdan? En el libro de Hebreos creo que menciona, porque las obras de Abel eran ¿qué? Justas. Entonces, cuando alguien está actuando de forma adecuada, acorde a lo que Dios pide, los impíos se enojan. Porque el mismo testimonio de una vida santa es una reprensión para ellos. Por eso entonces entendemos por qué razón dijo Jesús: seréis odiados por todos por causa de mi nombre. No por un grupito, todo el mundo va a odiar al pueblo de Dios. Continuamos analizando, mis hermanos. Y ahora entramos al versículo 10. Vamos a ver quiénes son los que van a tropezar. Muchos tropezarán entonces cuando llegue la tribulación y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Vamos a ver quiénes son estos que van a tropezar. Y esos que van a tropezar son los que nos van a entregar a tribulación. Bien, primero vamos a analizar por qué razón un hijo de Dios puede tropezar, un profeso hijo de Dios. Porque si dice que van a tropezar es porque andaban en el camino correcto, caminando derechitos, pero de repente, por el descuido, tropiezas, y te caes. Y cuando un cristiano adventista del séptimo día, porque recordemos, anoche dijimos que Dios está dirigiendo, al contarles esto, lo que iba a suceder en el fin, a los discípulos, a su pueblo, a su iglesia. Entonces, Mateo 24, ese mensaje es para la iglesia adventista hoy en día. El que tropiece, el adventista del séptimo día que tropieza y cae, es sinónimo de ¿qué? De que le ha dado la espalda a la verdad. Si cae es porque no está atento a seguir a Dios. Y vamos a ver algunas de las causas por las cuales un adventista del séptimo día puede llegar a ser de los que tropiecen. Jeremías 18:15, vamos ahí. Jeremías 18:15. Dice así, el Señor hablando acerca de su pueblo: pues mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a lo que es vanidad. ¿Qué cosa ha pasado con ellos? Ha tropezado, dicen, en sus caminos, en las sendas antiguas, para caminar por senderos y no por un camino bien dispuesto. ¿Entienden ustedes por qué el pueblo, su profeso pueblo, puede tropezar? Y dice el Señor, dejar las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Lo que el Señor le dio a la iglesia adventista. Cuando Dios levantó a la iglesia adventista, le dio un mensaje. Le dio un mensaje que nadie más tiene. Y le dio la misión de proclamarlo al mundo entero. Los 3 ángeles
que dan la vuelta al mundo y proclaman ese mensaje. Pero el problema es cuando el pueblo se olvida de las sendas antiguas y quema incienso, o sea, pone su atención, adora, ¿a qué cosa? A lo que es vanidad. ¿Ustedes creen que pasarse todo el día metido en Facebook es vanidad? ¿Quemar incienso a vanidades? No soltar el teléfono durante todo el día. Y a veces los padres, ¿cómo rogamos, verdad? O de repente a nuestra esposa, o de repente la esposa al esposo, mira, ¿por qué no agarras tu Biblia y te pones a leer? Mira cómo están las cosas en el mundo. Yo creo que hace falta de que busquemos de Dios. Ah, sí, ya la voy a tomar. Y cuando acordamos llegó la noche y esa muchacha o ese muchacho, o esa esposa o ese esposo, o ese hermano o esa hermana, se le fue el día en las redes sociales. Y qué triste es que el tiempo de gracia se nos está yendo. Quemar incienso a vanidad también es pasar pensando en la apariencia, nada más. Porque ahora, me contaba alguien, en determinada iglesia adventista, las hermanas no van a culto mientras no van al salón de belleza primero. Porque ahora tienen que plancharse el pelo. Y ahora muchos tenemos esos problemas en nuestra propia familia también, estamos luchando. Antes no se planchaba el pelo. ¿Ustedes saben que plancharse el pelo debilita el cabello? Se los digo como médico, debilita el cabello. Y ahora, bueno, hay que medirse 10 vestidos para ver cómo me veo, dicen las damas o las muchachas. Y bueno, no hace falta simplemente ponerte tu vestido largo, decente, o buscamos el qué dirán los demás antes de lo que dirá Dios, lo que pensará Dios. Yo creo que Dios está conforme con que una dama se vista con su vestido largo, con decencia. ¿Y qué decir de los hombres? ¿En qué podemos caer nosotros? A veces en pleno sábado estamos pendientes de cómo quedó el Real Madrid con el Barcelona. Nuestra mente está en el fútbol. Estamos también sumergidos en cosas que son vanidad. La televisión nos tiene atrapados. Y ese es el problema de nuestro pueblo hoy en día. La juventud la estamos perdiendo porque solo piensan. Saben que Facebook nos ha venido a malacostumbrar. Resulta que ahora, si tú no le caes bien a la mayoría, tú estás mal. El deleite de la juventud y aún de hermanos adultos es: oh, mira cuántos likes a mi publicación, le gustó. Y ya se siente realizada la joven o el joven. Entonces ahora nos han metido que hay que ser populares a toda costa. Queridos jóvenes, queridos hermanos, el camino de Dios no es un concurso de popularidad. Si queremos servir a Dios, no vamos a ser populares. Nos van a ver como los bichos raros. Y la Biblia es clara: mi pueblo ha tropezado porque ha quemado incienso a vanidades. Estamos sumergidos, ahora casi no se ve diferencia. Los adventistas antes nos conocíamos muy bien porque vestíamos diferente al mundo, hablábamos diferente al mundo, actuábamos en nuestra vida diferente al mundo, pero ahora casi no se ve diferencia entre un adventista y un mundano. Por eso el Señor dice: mi pueblo ha tropezado por esa razón, por concentrarse en las vanidades, por olvidarse de las sendas antiguas de nuestras raíces, y por eso nuestra iglesia ya no es lo que era antes. Y para los hermanos que tienen muchos años de ser adventistas, no les sorprende lo que les estoy diciendo. La iglesia adventista no es lo que era antes. No somos ni la sombra de lo que era la iglesia adventista antes. Porque ahora hay hasta jóvenes, y esto sucedió aquí en Santa Ana. No voy a decir el nombre de la iglesia por respeto, porque yo no soy quien para acusar. Pero a un muchacho lo encontraron dentro del templo adventista con los audífonos puestos en el culto, y el anciano o el diácono le dijo: ¿qué estás escuchando?
algo aquí, y le quitó los audífonos y estaba escuchando reggaetón dentro del templo, el templo sagrado de Dios. Entonces, no voy a decir yo por qué no van a tropezar, se están preparando para tropezar y caer cuando venga la crisis. Le están dando entrada al diablo, no se respeta el templo de Dios ya. Y yo creo que nosotros tenemos la culpa, los adultos, los dirigentes, porque hemos rebajado las normas. Ya no queremos decir las cosas como son. Si la verdad la dijéramos como se debe, los jóvenes entonces tendrían que tomar una decisión por Dios. Pero vivimos acariciando con guante de seda y no hay que decirle nada a los jóvenes porque se nos van a ir de la iglesia. El joven sincero que ama al Señor no se va de la iglesia, se consagra al Señor. Pero ahora solo queremos tener llena la iglesia y la gran mundanalidad entre nosotros. Hemos cometido ese error. Volvemos a Mateo 24, hermanos. Bien. Allí mismo en Mateo, tengan marcado Mateo 24, vamos a ver otra característica de los que tropiezan, de los que van a tropezar, de los adventistas que van a tropezar y van a ser los que entreguen a sus propios hermanos, porque ahora les digo de manera clara, ¿saben lo que los van a entregar a ustedes y a mí si somos firmes en el Señor? Los que decían ser nuestros hermanos. Se lo voy a mostrar. Los que decían ser adventistas, pero eran adventistas solo de nombre. No vivían lo que decían creer. Vivían como mundanos. Cuando llegue la crisis, no van a tener el valor de enfrentar y de poner su vida en riesgo. Ya se lo voy a probar con el espíritu de profecía. Pero antes estamos viendo los pasajes bíblicos. Miren lo que dice Mateo 13, 20 y 21. Vamos a ver otra característica de los que tropiezan. Ya vimos que es por la vanidad. Mateo 13, 20 y 21. La parábola del sembrador. El Señor habla de un grupo de personas a los cuales se les siembra la verdad. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene ¿qué cosa? No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa con ellos? Enseguida tropieza. ¿Se dan cuenta que está hablando de la misma clase de personas? ¿Qué pasa con ellos? Dice que no tienen raíz. Aparentemente reciben la palabra con gozo, con alegría. Pero cuando viene la tormenta, la persecución, donde nos amenazan con meternos a la cárcel o con matarnos, esa persona, como no tiene raíz, tropieza, no pone en riesgo su vida, sino que renuncia a la fe que decía creer. Ya lo vamos viendo en detalle. ¿Y por qué creen ustedes que no tiene raíz? Vamos a ver. Acompáñenme al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. ¿Saben que este salmo es conocido como el Salmo del Juicio? Porque habla de las dos clases de personas, los que serán firmes en el Señor y los que no pasan la prueba y son desechados. Salmo 1, capítulo 1. Son las características de los fieles, hermanos, más características de los que son firmes. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué cosa? Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando la Biblia habla de la ley, no solo se refiere a los 10 mandamientos. ¿Cómo se le llamaba a la Biblia de aquel entonces? La ley, a los 5 primeros libros. El Pentateuco, correcto. La Biblia de aquel entonces se le conocía como los libros de la ley. Entonces, aquí está hablando de que el varón que no anda en camino de malos,
¿Qué es lo que hace? Lee la Biblia solo los sábados, dice aquí. En la ley de Jehová, o sea, podríamos decir en la Biblia de Dios, en el libro de Dios, está su delicia. Disfruta leyendo la Biblia, porque sabe que ahí está conociendo la clave para vencer, para no caer ante el enemigo, para ser santificado por el Señor. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Estamos meditando de día y de noche nosotros en la Biblia? Si no lo estamos haciendo, hoy es el día para empezar, mis amados. Hoy es el día. No es que de día y de noche pasamos, repito, en las redes sociales, en la computadora, jugando videojuegos. No, mis hermanos, no acostumbremos a los niños a eso también. Que los niños tienen su tablet y se pasan el día entero. No, que jueguen en el patio, que vean la naturaleza de Dios. Y estas personas que leen la Biblia de día y de noche, miren el resultado, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Un árbol plantado junto a una fuente de agua, ¿qué es? Un árbol fuerte, firme, que echa raíz profunda. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos leyendo. Versículo 4, aquí está la otra cara de la moneda. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En contraste con los que son como árbol firme, que da fruto a tiempo, ¿saben que los frutos del Espíritu, cuál es el momento en que nosotros esperamos darlo? Cuando venga la persecución, será el mejor momento para darlos, y ahí se va a ver quién es quién. Reflejar los frutos del Espíritu. Y entonces, indudablemente, jóvenes, hermanos, si ustedes están buscando del Señor día y noche y meditan en su palabra, ustedes van a dar fruto. Es una ley dada por el Señor que así va a suceder. Y van a estar firmes. Pero los malos, como no hicieron esto, dice que son como el tamo. ¿Qué es el tamo? Una suciedad. Ustedes le han quitado el tamo a la ropa. Y cuando lo soplan, ¿qué pasa con el tamo? ¿Se queda firme? ¿Cuesta quitarlo? Se va volando fácil. Entonces, algo que es como tamo es que no tiene dónde agarrarse. El menor viento se lo lleva. Entonces, los impíos, los que no se están preparando, van a ser como el tamo. Cuando venga el viento de persecución, la ley dominical, se los va a llevar fácilmente. Muy bien, entonces, ahora volvemos nuevamente a Mateo. Ya estamos entendiendo Mateo 13, donde nos habíamos quedado. Estamos entendiendo por qué razón dice que esta gente tropieza, porque reciben la palabra con gozo aparentemente, pero no tienen raíz. ¿Por qué no tienen raíz? Ya entendimos en el Salmo. Porque no buscan del Señor, no comen del alimento espiritual, de la savia del Señor. En San Juan 15 dice el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramitas. Separados de mí nada podéis hacer. Una rama, corte una rama de un árbol de naranja usted y llévesela para la casa. Yo creo que usted va a querer que nazcan naranjas ahí, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué pasa con esa rama? Se va a secar, porque no recibe la sangre del árbol para producir frutos. Así sucede con los que no pasan tiempo con el Señor leyendo su palabra, orando a Él. No reciben el alimento y no echan raíz profunda. Y el adventista, se los digo en el nombre de Dios, el adventista del séptimo día que no se está preparando en este momento tan solemne, que no está estudiando su Biblia, que no está orando, no va a tener raíz, y cuando venga la persecución va a ser llevado como tamo, va a tropezar. Yo les voy a leer lo que dice la hermana Elena White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, y ya vamos casi terminando. Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 27 y 28, refiriéndose a esta clase de personas que es
donde se tira la semilla, el sembrador, pero hay piedras, un terreno pedregoso, que reciben el mensaje con gozo aparentemente, pero no tienen raíz y cuando viene la persecución tropiezan. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía, página 27 y 28 de Palabra de Vida del Gran Maestro. Dice, vamos a ver, este número de página sería del libro original, porque las ediciones varían. Aquí está, 27 y 28. Miren lo que dice, describiendo a estas personas. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado, y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. ¿Escucharon bien? ¿Qué pasa con ellos? Así como las piedras, dice, debajo de la apariencia religiosa que tienen, está el egoísmo, está el amor propio, o sea, no se han humillado ante el Señor para que saque toda la inmundicia de sus vidas. Porque yo puedo aparentar ser adventista fiel, venir a cantar, pero por dentro le guardo odio al hermano. Los sábados por la tarde, cuando estoy precisado por irme para la casa, es para ir a hablar del hermano o de la hermana, a chismear, porque así pasa a veces. Y aparento que todo está bien, pero el no humillarme ante el Señor me hace presa fácil ante el diablo, porque como no me humillo, no dejo que el Espíritu Santo limpie mi vida, entonces nunca voy a echar raíz para estar fortalecido y firme en los caminos del Señor. Entonces va a venir cualquiera con mentiras o amenazándome y yo renuncio a la fe. Y les sigo leyendo. Las raíces de la planta penetran profundamente en el suelo y ocultas de la vista nutren la vida del vegetal. Tal debe ocurrir con el cristiano. Es por la unión invisible del alma con Cristo, mediante la fe, como la vida espiritual se alimenta. Escuchen, la unión con Cristo. Pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona no tiene raíz en sí porque no está relacionada con Cristo. Así lo dice claramente. Entonces es lo que yo les estaba diciendo. Podemos aparentar y a veces hasta creer, porque hay hermanos que creen que con venir los sábados a la iglesia ya están cumpliendo y tienen media salvación ganada, solo con venir al templo. No es así. No es así, mis hermanos. Lo que nos garantiza la salvación es ir al Maestro y pasar tiempo con Él, humillados, reconociendo que nuestra vida es un desastre y que necesitamos ser cambiados. Decirle la realidad: Señor, fíjate que estoy sintiendo rencor hacia este hermano, hacia este vecino, estoy sintiendo envidia. Padre, pero yo sé que esto no es bueno, quítamelo por favor. Eso es lo que el Señor quiere, un corazón humillado que le busque. Y la última cita, aquí mismo en Palabra de Vida: mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes, pero desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación.
no pueden soportar el oprobio por causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ellos se ofenden. Escuchen, ellos se ofenden. Les costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en su vida. Estos son los que van a tropezar, los que viven una religión de apariencias, pero en sus corazones, en sus casas, no buscan del Señor, es pura apariencia. Se ofenden fácilmente por los demás. No quiero problemas, no quiero meterme a problemas, mejor me quedo calladito, y dejamos que la verdad de Dios sea pisoteada en la misma iglesia adventista. Hermanos, esto no puede ser así. Tenemos que ser valientes de Dios. Y bueno, cuando venga la persecución, ahí se va a ver quién es quién buscó del Señor, quién fue fortalecido por su palabra y quién no. Y yo les comparto para que entiendan más claramente los que nos van a entregar, que ya vimos características. Tropiezan porque viven una religión de apariencias, no están buscando del Señor y no tienen raíz. Y cuando se les dé la palabra de reproche, que se predica en la iglesia que hay que dejar los maquillajes, que hay que dejar los aretes, como me cuentan que en iglesias por acá en Ceiba parece que hay hermanas maquilladas y con aretes, cuando en la iglesia adventista nunca se permitía eso. Pero ahora, por llenar los templos, muchos dirigentes están calladitos. Se están preparando para ser de los que tropiezan. El verdadero adventista no calla ante lo que está mal. Ama al hermano que está mal, pero se lo dice por amor para que cambie. Ahora, miren esto. Maranata, el Señor viene. El libro Maranata, la página 195. Esto es tremendo lo que le voy a leer. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. ¿Qué es apostatar? El que tuvo la verdad y la deja. Está hablando de adventistas. ¿Qué dice que harán? Presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán. ¿Para qué? Para ellos estar seguritos y que nadie les haga nada. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Un extraño? Vino un musulmán y entregó a Jesús, ¿verdad? Vino un hindú. Alguien del mismo grupo de Jesús. Judas. Entonces, mis hermanos, la historia se repite. ¿Ustedes quieren saber lo que nos va a tocar vivir? Lean lo que Jesús pasó. Es lo que le espera a su pueblo. ¿Está usted lista? ¿Está listo? ¿Estoy yo listo para que nos escupan la cara? ¿Estamos preparados? No lo estamos, por eso hay que buscar al Señor de todo corazón, desde hoy, mis hermanos, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Y sigue diciendo, denunciarán a sus hermanos, indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos también. Hermanos, lo que viene no es fácil. Saben que personas en las que hemos confiado de todo corazón probablemente nos traicionen y digan, a mí no se metan conmigo, la verdad yo no quiero nada, yo voy a hacer lo que ustedes dicen. ¿Sabes dónde está fulano? ¿Y quiénes son los que nos conocen mejor a nosotros? Nuestros propios hermanos, los adventistas. ¿Quién era el mejor para entregar a Jesús? ¿Quién? ¿Judas sabía dónde iba a estar Jesús? Sí. Entonces la historia se repite. Y dice, descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. Y hermanos, nadie va a poner en riesgo su vida por un Dios en el cual no ha aprendido a confiar. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Escuchen, nuestros familiares engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Los propios familiares
Y hoy en día tenemos problemas, hay familias que están divididas, ya se está viendo la división. Tal vez un esposo no quiere nada con la iglesia, no quiere nada del Señor, o tal vez la esposa o los hijos andan extraviados. ¿Y saben ustedes lo que va a hacer? Que la propia madre se acerque y le diga, quizás a uno de ustedes, yo espero que a mí no me pase eso, ni se lo deseo a ustedes, pero que diga, hijo, me vas a partir el corazón. Mira, yo no quiero que tú vayas a la cárcel, yo voy a sufrir, soy tu madre, estoy anciana. Mira, yo no quiero que pases por eso, Dios te va a entender, guarda el domingo también, Él te va a entender. No te metas a problemas. Y ver a su madre llorando, o a su papá anciano llorando, o a su hijo llorando, mamá, por favor, mira, te vamos a perder. Va a ser una prueba dura, mis hermanos. Yo no se lo deseo a nadie, pero existe la posibilidad de que nos toque pasar. Por eso dice que tendremos que desprendernos de todo brazo humano, no confiar en ningún ser humano, sino solo en Cristo. Y si no estamos aprendiendo hoy a confiar, pues no vamos a tener a nadie en ese momento, nos vamos a ver aterrorizados, porque no vamos a confiar en Dios y no vamos a hallar qué hacer y vamos a ceder. Sigue diciendo, pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. Amén, gloria a Dios. Los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el desprecio, serán vilipendiados. ¿Sabe lo que es vilipendiados? Despreciados, insultados. Sus palabras y su fe serán tergiversadas, o se van a inventar terribles cosas de ustedes y de mí, que nosotros dijimos tal cosa cuando no dijimos nada. Sí, exacto. Así como de Jesús mandaron testigos falsos, de nosotros también, mis hermanos. Y van a decir, pero ¿quién era fulano? Este señor. No, si yo lo conocí. Miren, andaba de mujeriego allá y se metía con la vecina. Van a inventar cosas. Y miren, tocaba a los niños del vecindario, un pedófilo. Se van a inventar cosas terribles, mis hermanos. Mentiras que nos van a herir el alma si no estamos preparados. Y que nos inventen una barbaridad de esas, mis hermanos, no va a ser fácil si no tenemos a Dios. Cualquiera es capaz de decir, yo no puedo seguir con esto, yo renuncio a todo, pero no me sigan manchando el nombre. Pero resulta que a los hijos de Dios, los que tengan el nombre de Dios en sus frentes, su vida no les va a importar sino el hacer la voluntad de Dios. Amén. Se van a ver olvidados de sus propias vidas, y entre ellos tenemos que estar nosotros. Amén. Y vamos a volver a Mateo 24, unos textos más para finalizar por hoy. Pero antes, rápidamente, les leo otra cita antes de continuar con los textos. Nos quedan 10 minutos. Conflicto de los siglos, página 666, rápidamente. Conforme vaya acercándose la tempestad, escribió la sierva del Señor. ¿Qué tempestad? La persecución. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. ¿Quiénes son estos? ¿No son los mismos de terreno pedregoso? Que la recibían con alegría, pero no vivían, no buscaban del Señor, no hicieron raíz profunda porque no estaban con el Señor, no lo buscaban a diario, no vivían lo que decían creer, sino que era religión de apariencia nada más. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, o sea, en el mensaje adventista del séptimo día, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Escuchen, abandonarán su fe. No dice que van a abandonar los templos, la fe, porque alguien que abandona la fe adventista puede seguir asistiendo a los templos, pero no vive el mensaje adventista. Y he escuchado hermanos que hasta ponen en duda los escritos de hermana White y se ríen de ella. Es que esa viejita mandaba hasta no bañarse también. Lo he escuchado, hermanos, lo he escuchado de hermanos adventistas, lo cual es una blasfemia porque esto es palabra de Dios.
abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Ustedes creen que yo puedo renunciar a la fe y ponerme en las filas del diablo y seguir asistiendo a los templos adventistas? Sí se puede. Por eso hay multitud de infiltrados entre nosotros que están cambiando nuestra iglesia. Están mandando al pueblo a que no prediquen más la verdad. Oh, es que hay que enamorar a la gente, solo hay que hablar de amor y perdón. No les hables de la ley ni de doctrina, dice. Hasta un pastor famoso, un evangelista famoso está predicando eso, lamentablemente. Un pastor que dice, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene. Él predicaba muy bonito, pero se quedó hasta ahí. Y está mandando a los adventistas a que ellos no hablen de doctrina. Qué triste por él. Ojalá el Señor tenga compasión y lo haga reflexionar. Uniéndose con el mundo, dice, estos que apostaten, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, ¿qué harán los que dejen la fe adventista? Se van a unir con el mundo y van a participar de las cosas mundanales. Y qué triste es que estamos celebrando día de San Valentín en los templos adventistas. Eso se da en muchos templos, participando de las creencias del mundo. ¿Quién fue San Valentín? San Valentín, un santo católico. Y qué triste es que lo mismo que el mundo hace, queremos hacer en la iglesia adventista. Hay iglesias donde han metido la batería ya también. La nueva música adventista que está saliendo no se parece en nada a la música adventista solemne, preciosa que hemos tenido siempre en el pasado. Queremos ser como el mundo, la mayoría, y entonces se están preparando para abandonar la fe adventista. Y está escrito que la mayoría van a abandonar la fe que fue dada a esta iglesia. Y va a ser duro estar entre los poquitos cuando la mayoría de hermanos estén creyendo otras cosas. Y ya está empezando, hermanos, esto ya ha empezado. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Escuchen. Por eso ya el diablo con Facebook nos está preparando para que querramos ser populares siempre. Y después, cuando los que sean fieles a Dios sean vistos como impopulares y parias de la sociedad, los que se acostumbraron al mundo no van a querer ser impopulares y van a renunciar a la fe. Y ahora miren esto, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Esto en la iglesia adventista. Pastores y hermanos que un día se gozaron en la verdad, que predicaban el mensaje adventista, iban a venir a enseñar engaños a nosotros. Está escrito, hermanos. Por eso yo les dije que la advertencia de Jesús, mirad que nadie os engañe, se aplica a la iglesia adventista también. Y están enseñando al pueblo que no leamos los libritos del Espíritu de Profecía, que esos son consejitos para leer en la casa nada más, que hay que estudiar solo la Biblia. El diablo sabe que estos libros lo desenmascaran a él. No le conviene que estudiemos. Y ahora los ministros y predicadores, es raro, hermanos. Antes un predicador adventista pasaba con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Pero ahora ya los libritos rojos, este no es rojo, hermanos, pero es Espíritu de Profecía. Ya los libritos rojos se están perdiendo. Vayan a la casa publicadora. Hay muchos que ya no salen. Busque Joyas de los Testimonios a ver si lo va a encontrar. Mensajes Selectos también ya no sale. Están desapareciendo. Entonces yo les recomiendo a usted, si tiene sus libritos, cuídelos y estúdielos, porque van a desaparecer. Nos los están quitando. Y los nuevos que están publicando, como hay jesuitas dentro de la iglesia adventista, están manipulando muchos libros. Hay conflictos de los siglos que les han quitado párrafos completos. ¿Es verdad que sí? Y bueno, no les voy a seguir leyendo esta cita, pero ustedes pueden leerlo en la página 666. Y ahora, unos cuantos pasajes para finalizar. Vamos a ir a Miqueas 7, 5 y 6. Miqueas 7, 5 y 6. Después del libro de Daniel, sigue los profetas menores. Miqueas es uno de ellos. Miqueas 7, 5 y 6.
Miren cómo la Biblia nos describe lo que hemos estado estudiando. ¿Quiénes van a ser los que nos van a entregar y los peores enemigos? ¿Saben? No les leí una partecita en esa cita del conflicto de los siglos, página 666. Dice que estos apóstatas serán los peores enemigos de sus hermanos de antaño. Ahí lo dice en la página 666. Miqueas 7, 5 y 6. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son ¿quiénes? Los de su casa. Y ahora les voy a mostrar unos textos todavía más sorprendentes. Deberían de subrayar estos textos, hermanos. Salmos 55, 12 al 14. Salmos 55, 12 al 14. Vamos a buscarlo. ...55, 12 al 14... dice así: no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. No fue ese, pues me habría ocultado de él. Sino ¿quién fue? Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Claro, tiene una aplicación para lo que pasó con Judas. Pero el Señor dijo en San Juan 15 que si a mí me persiguieron, a vosotros también, porque ningún siervo es mayor que su Señor. Y hermanos, finalizamos aquí el estudio de esta noche. Todavía nos queda un poco de Mateo 24. Y bueno, la cita que les estaba leyendo, con esto voy a finalizar. Estos hombres de talento que descarriarán las almas, conflicto de los siglos, página 666, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que Dios les dio para que hablasen, y no midieron las consecuencias, dice. Así harán los verdaderos siervos de Dios, que tienen su sello en sus frentes, que tienen el nombre, el carácter de Dios, porque viven para Dios, han aprendido en su día a día, en su buscar diario, leyendo la palabra del Señor de día y de noche, orando a cada momento, han aprendido que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y que para mí el vivir es Cristo. Eso será el lema del pueblo de Dios fiel, que va a salir victorioso. Y allí, hermanos, deseo que todos nosotros estemos. Ustedes querían, a mí me dijeron, una semana de los eventos finales, y eso es lo que estamos teniendo, hermanos. Sigan asistiendo, yo les animo, que vamos a aprender muchas cosas y cómo prepararnos